Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor y les voy a invitar al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Vamos a estar aquí entonces en este relato hablando hoy día acerca de este gran y glorioso mensaje del Evangelio. Marcos, capítulo 5, verso 34. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y nuestro tema para esta tarde, como anunciábamos, se titula La fe que Dios elogia. Y tenemos un hermoso relato, es una historia dentro de otra historia que nos habla de grandes y maravillosas verdades. Y lo primero que vemos acá, en el versículo 21, es que nuestro Señor había ido a otro lugar y había una gran multitud en torno a él. Dice el verso 21, se reunió alrededor de él una gran multitud. Pero de manera muy especial, la historia no se va a centrar en la multitud, en este gran número de personas que estaba presente allí, sino lo que tenemos a partir de ahora se va a centrar en personas individuales, personas específicas. En primer lugar, encontramos a un hombre llamado Jairo, que lo presenta en el versículo 22 como uno de los principales de la sinagoga. Así que era una persona muy respetada, una persona con un alto poder en muchos aspectos, pero él tenía una petición, una circunstancia bastante complicada que se narra en el verso 23, porque su hija estaba muy enferma, al extremo de que estaba agonizando. Así que eventualmente el futuro simplemente era la muerte. Así que le pide a Jesús que vaya a su casa, le pide al Señor que se dirija a su hogar para que pueda hacer una obra en esta adolescente, esta muchacha. Y mientras iba para ese lugar, mientras se aproximaba a la casa de Jairo, aparece una historia dentro de esta historia, que es la que vamos a atender en esta tarde, porque aparece una mujer, dice en el versículo número 24, fue pues con él, con Jairo, le seguía una gran multitud y le apretaban. Y aquí aparece entonces en el verso 25, pero una mujer. Entonces en medio de una historia aparece esta historia de esta mujer y el foco se ha de poner sobre ella. Todo el interés en los siguientes versículos va a estar en esta mujer. Así que no es que estas circunstancias estén fuera de la voluntad del Señor, del control del Señor, sino todo esto era su plan, todo esto era parte de lo que tenía que ocurrir. Así que en cada milagro que vemos realizado por nuestro Señor hay verdades muy importantes que se nos enseñan. Además del milagro en sí, de la sanidad que hace, de la obra, de la señal tremenda, hay una verdad maravillosa que se nos presenta por medio de estos milagros, de estas señales, estos prodigios. Y de hecho el capítulo 5 se nos viene narrando varios milagros, varias obras maravillosas que nuestro Señor ha hecho para mostrar el poder que Él tiene. De hecho, vemos al final del capítulo 4 el poder de nuestro Señor sobre la naturaleza, calmando la tempestad. Al principio del capítulo 5 vemos el poder del Señor sobre los demonios, liberando a un hombre que era esclavo de ellos. Luego vamos a ver, tal vez en otra ocasión, el relato de Jairo, cómo el Señor sana a su hija mostrando el poder del Señor sobre la muerte. Y ahora usando la enfermedad de esta mujer, Él va a mostrar el poder que tiene para poder hacer todo esto, pero a la vez ilustrarnos la necesidad de la fe con respecto a la salvación. Así que es la salvación que se ilustra de distintas maneras en cada milagro del Señor. Es como, permíteme ilustrarlo de esta manera, cada milagro es como una pieza de un puzzle, que en la medida que va pasando el tiempo hay mucha más claridad. Entonces, cuando nuestro Señor le habla con sus apóstoles, les dice, no os preocupéis qué vas a decir. Y el Espíritu Santo le ha de recordar todas sus enseñanzas, no las enseñanzas orales solamente que Él le dio, sino también van a recordar cada milagro y cómo el Señor por medio de aquello les estaba ilustrando algo, les estaba mostrando algo. Entonces cada pieza luego les iba a poder permitir ver el panorama completo. Así que no debemos perder eso de vista y cada vez que venimos a estudiar un milagro del Señor, vemos el Evangelio, vemos la obra de salvación presente en todo aquello. Pero hoy día vamos a hablar acerca de la necesidad de la fe que Dios elogia. Y hay varios tipos de fe. Hay una fe histórica,
hay una fe como cuerpo de doctrina, hay una fe como confianza, tengo fe en ti, decimos como confío en ti, pero en particular vamos a hablar acerca de lo que es la fe salvadora, esta fe que salva, la fe que Dios de manera especial elogia en esta historia. Y cuando hablamos de fe, hablamos principalmente de tres grandes elementos que componen esta fe. La primera es conocer algo. Si hemos de tener fe en algo, es que debemos conocer aquello en lo cual hemos de confiar. Eso lo podemos ilustrar claramente en una relación amorosa. Para llegar a amar a alguien, por supuesto, debemos conocer a esa persona. Porque no podemos tener un sentimiento favorable si primero no tenemos claridad con respecto a lo que la persona es, a su pensar, a su actuar, etc. Entonces, en primer lugar, el primer elemento de esta fe es conocer. En segundo lugar, es ahora aceptar lo que hemos conocido, aceptar eso que hemos aprendido. Y en tercer lugar, es confiar en aquello. Entonces, acá tenemos a esta mujer que nos ilustra precisamente todos estos elementos, estos componentes de la fe. Y entre Jairo y esta mujer, que no tenemos su nombre, tenemos grandes similitudes, tenemos como también grandes diferencias. Por ejemplo, Jairo era un dirigente importante, era principal, dice el versículo número 22 de la sinagoga. La mujer era alguien sin nombre, era alguien anónimo, alguien que tal vez no tenía mayor injerencia en asuntos sociales. Jairo estaba a punto de perder una hija, la mujer estaba a punto de perder su propia vida, la hija le había dado 12 años de felicidad hasta el momento en que se enfermó. La mujer llevaba 12 años de una terrible enfermedad, de sufrimiento. Jairo era un hombre que tenía posesiones. Esta mujer lo había perdido completamente todo. Jairo era un principal en la sinagoga, tenía una vida religiosa. La mujer estaba apartada de todo aquello. Jairo tenía un buen contacto social. La mujer estaba completamente separada. Pero ambos, tanto Jairo en su realidad como la mujer en su realidad, hallaron respuesta cuando vinieron delante del Señor. Y es hermoso esto que se nos ilustre de tal manera para darnos esperanza y para dar esperanza a cada pecador, a cada persona que está lejos de Dios, para que pueda comprender, para que pueda entender que hay poder del Señor y que Él no hace acepción de personas. Recibe al rico como al pobre, recibe al poderoso como aquel que es simplemente del pueblo, recibe a aquel que está con salud o que está enfermo. No hay límite para la gracia de nuestro Señor. Así que aquí tenemos a esta mujer, donde el poder de Cristo se muestra sobre la enfermedad, pero especialmente lo que vamos a ver es comprobar la necesidad de una fe sincera, la necesidad de la confianza en Cristo para salvación. Así que el versículo 25 nos introduce a esta mujer, y lo que hallamos aquí es que la realidad de esta dama es que tenía 12 años padeciendo una enfermedad que la Biblia llama aquí flujo de sangre. Era algún tipo de hemorragia que para nosotros hoy en día puede ser bastante trivial, algo que tiene solución rápidamente, pero obviamente estamos hablando hace 2000 años atrás. No estaban los avances tecnológicos, no estaba toda la tecnología médica que hoy día disponemos, etcétera. Pero esta enfermedad obviamente era algo terrible en aquellos años, porque traía grandes y terribles consecuencias. De hecho, lo que vemos acá precisamente es la demostración de las consecuencias de padecer esta enfermedad. Eran aspectos físicos, aspectos financieros, aspectos sociales, aspectos religiosos, todo aquello era afectado por esta enfermedad. Y eso lo explica el versículo número 26. En primer lugar, era una enfermedad que traía gran y terrible sufrimiento. Dice, y había sufrido mucho. Esa fue la primera consecuencia de esta enfermedad, un gran sufrimiento. En segundo lugar, ella había llegado a estar en bancarrota financiera porque lo había gastado todo buscando una sanidad para esta enfermedad. En tercer lugar, ya nada había aprovechado de todo lo que ella tenía. Así que no había esperanza. Esta mujer estaba en una completa desdicha porque no podía tener ningún tipo de beneficio de estas cosas por las cuales ella luchaba y había logrado. Muy por el contrario, lo había perdido absolutamente todo. Esta enfermedad iba de mal en peor, era incurable, por lo tanto no había esperanza, no había nada
para ello. Así que es esta incapacidad, esta realidad en la que ella estaba, que la llevó a buscar a Cristo, como es descrito en el versículo número 27. Y es aquí donde de manera tan maravillosa se describe esta fe de la cual acabo de hablar. Estos tres elementos en un solo versículo se nos presentan de manera tan clara para mostrarnos cuál es la fe que Dios elogia. Entonces vamos a ver estos elementos en el verso 27. Lo primero que dije es que había que conocer. Y aquí está, cuando ella oyó hablar de Jesús. Lo primero que hizo fue oír hablar de Jesús. Ella conoció a Cristo, conoció el mensaje de Cristo, conoció el mensaje de lo que Cristo había venido a hacer. Y de hecho Marcos en su primer capítulo expresa ese mensaje que él había traído en el versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Así que esta mujer había oído hablar de Jesús, había oído su mensaje, había oído acerca de los milagros que él había hecho, de las sanidades, de la liberación probablemente del endemoniado, de cómo él había calmado la tempestad, de cómo él había ya sanado a un hombre de la mano seca, un montón de milagros que el Señor había hecho. Así que cuando ella oyó hablar de Jesús, entonces comenzó a entender lo que él realmente podía hacer. Porque no podemos acudir a Cristo, no podemos venir delante de él, no podemos acercarnos a él si en primer lugar no escuchamos lo que él tiene que decirnos. Y qué bendición es, queridos amigos, que hoy día puedas estar aquí escuchando una vez más este glorioso mensaje del Evangelio, esta gloriosa verdad de que hay salvación, hay reconciliación por medio de Cristo. Así que el creer, en primer lugar, viene por conocer aquello en lo cual se nos llama a creer. Pablo, en un lenguaje diferente en Romanos, dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que aquí está conocer en primer lugar. Y ella oyó hablar de Jesús. Y luego hablamos de que la fe debía ser aceptada. Este mensaje debía ser aceptado. Y aquí está el segundo elemento. Porque ella no solamente oyó de Jesús, sino que ella vino por detrás entre la multitud. Ella creyó que Cristo hacía lo que otros decían que Cristo hacía. Ella creyó en Cristo como aquel que podía sanarle de aquella terrible enfermedad. Ella creyó que los milagros también podían ser recibidos por ella. Así que esta mujer vino a Jesús, aceptó aquel mensaje que había escuchado. Y finalmente el versículo 27 nos muestra el último y tercer elemento de la fe, que es confiar en Cristo. Porque ella vino y tocó su manto. Eso es un acto de confianza. Este es un evento maravilloso y que por otro lado ha traído falsas ideas con respecto de la fe. La ven como superstición, la ven como una justificación para usar cualquier tipo de reliquias, cualquier tipo de estatuas o figuras o cualquier tipo de rezos, pensando que la fe es algo que puede ser tocada, algo tangible. Y eso es un gran error, pensarlo de esta manera, porque lo que la mujer hizo, en primer lugar, no fue simplemente confiar en el manto de Jesús, en algo tangible, sino lo que esta mujer hizo fue una expresión de la fe que ella tenía en la persona de Cristo y no en su manto. Ella, cuando extendió su mano para tocar su manto, no era el manto en sí, sino tenía una confianza plena en lo que Cristo, en la persona de Cristo y en todo lo que Él podía hacer por ella. Así que ese entendimiento que logró fue aceptado y finalmente confió en Él para poder recibir sanidad, para poder recibir solución a este grave problema que la aquejaba. Era una confianza plena en que Cristo podría sanarle de aquella enfermedad. El resultado, ahora avanzando en la historia, está en el versículo número 29. Y enseguida dice que la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mira cómo se describe la enfermedad aquí, como un azote, como algo muy doloroso. Habían sido 12 años de sufrimiento, 12 años de aflicción. Y esta sanidad fue de manera instantánea, fue algo inmediato, algo que ocurrió allí de manera visible.
y ella también lo supo. Ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y entonces llegamos al verso 30, donde la historia continúa, porque Jesús dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, tal vez cuando se volvió la multitud, estamos hablando de 5.000 personas, 10.000 personas. Era una gran multitud que estaba a su alrededor. De hecho, el milagro de la alimentación nos habla de que habían allí 5.000 personas, sin considerar hombres, mujeres ni niños. Así que hablamos de multitudes grandes. Entonces el Señor, volviéndose a la multitud, pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces puede sonar algo extraño esto, que en una gran multitud pregunte quién le ha tocado, cuando en el versículo número 24 dice que esta multitud le apretaba. La multitud estaba tocándole todo el rato, estaba queriendo estar a su lado, pero ahora, de una manera muy específica, él pregunta quién le ha tocado, y puede sonar algo extraño al leerlo. El asunto aquí es que Cristo está resaltando algo que es realmente hermoso. En medio de toda esta gente, de toda esta multitud, el Cristo pone la atención en esta mujer. Pone y centra toda la atención en esta dama que ha sido sana. Esta dama que allí, en este momento, había expresado esta fe total y absoluta en que Él podía sanarle. ¿Y qué contraste es con las otras personas? Las otras personas se acercaban simplemente para poder satisfacer su curiosidad o simplemente buscando algún beneficio temporal. Lo seguían por otros intereses. Pero esta mujer vino sigilosamente, quizás debido a su realidad en la cual estaba, a su condición, a su situación, pero ella vino con sinceridad. Ella vino comprendiendo realmente a Cristo, no como un sanador, sino principalmente como el Salvador. Así que todo esto se nos ilustra en esta maravillosa historia. Y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Mientras estaba buscando allí quién había sido, dice el verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Porque el Señor estaba llamando la atención entre todas estas personas hacia la mujer. En primer lugar, para manifestar y dar evidencias de la fe verdadera de esta mujer. Pero también para que el milagro fuera público ante quienes estaban rodeando a esta dama. Pero también para mostrarnos que todo lo que tiene que ver con lo que él está ilustrando aquí, la salvación, es un asunto personal. No es algo que podamos ganar simplemente por el hecho de ser hijos de padres cristianos o tener un contexto familiar religioso, para mostrar que esto no es un asunto étnico, no es un asunto de ese tipo, sino es un asunto personal, es un asunto individual. Y por otro lado, que a esta mujer no le importó ni la burla, ni la incredulidad de las otras personas, sino que ella vino delante del Señor. Entonces hay muchas e importantes enseñanzas en estos versículos. Es una escena amorosa, una escena maravillosa, la que vemos ahora en el versículo número 34, porque ella tenía miedo, ella tenía temor, dice el verso 33, estaba temblando, sabiendo que era ella la que le había tocado. Y nuestro Señor, de manera tan tierna y amorosa, en el verso 34 le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. 12 años, piensa en esa mujer, 12 años viviendo en esa realidad, 12 años de sufrimiento, 12 años de abandono, 12 años de pobreza, de haberlo perdido todo, y ahora estaba sana, estaba libre de ese azote. Así que es una respuesta realmente hermosa. Y vamos a concluir mostrando y mencionando las enseñanzas que obtenemos de esta historia con respecto a la salvación de nuestras almas. Porque esta mujer representa a todo ser humano en su condición natural. Esta es la realidad de cada uno de los seres humanos. Por supuesto, no hablamos de la realidad corporal, no hablamos de su realidad física, no hablamos de su enfermedad, sino hablamos de lo que se nos está enseñando por medio de todo esto. Porque en este milagro vemos tres cosas que son importantes que podamos nosotros atender. En primer lugar,
la condición del ser humano. Ya no es una enfermedad física, como dije, sino es un asunto del alma, que la Biblia llama pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado trae separación, tal como esta mujer fue separada socialmente, fue apartada de todo lo que tenía que ver con la religión. Así que de la misma manera como esa enfermedad apartaba a aquel que la poseía, el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado produce sufrimiento. Basta que veas la realidad de las noticias para darte cuenta de lo que el pecado puede llegar a ser, lo que el pecado puede lograr, cómo puede afectar a otros, porque produce el pecado sufrimiento. Pero además el pecado, tal como a esta mujer en su cuerpo físico, ahora con respecto al alma, el pecado produce la imposibilidad de que el hombre, basado en sus propios esfuerzos, pueda lograr algún bien, pueda lograr algún beneficio o pueda ganar de alguna u otra manera el favor de Dios. Nos muestra esa imposibilidad, muestra la bancarrota espiritual en la que el hombre se encuentra sin Dios producto del pecado. Esta es la realidad de todo ser humano. Además, el pecado nos hace olvidar las consecuencias eternas que conlleva esa vida. Porque al morir, tal como esta mujer, no pudo aprovechar nada. Y cuando partamos del escenario de esta tierra, vamos a tener que reconocer que nada valió la pena. Por todo lo que luchamos, ya no está. Tienes que simplemente ir a un funeral y ver cuando es depositado el cuerpo en la tierra para darte cuenta que por todo lo que ha luchado, ya no está allí. Por todo lo que se esforzó, por todo lo que gastó su vida, no lo ha de acompañar. Y eso es lo que el pecado hace que nos olvidemos de las consecuencias eternas y que al morir no podremos aprovechar nada, absolutamente nada de lo que hemos logrado en esta vida. Y esta enfermedad, el pecado, es incurable para todo ser humano. Y te das cuenta cómo se nos ilustra de una manera tan preciosa, tan hermosa, a partir de esta historia, de esta ilustración, lo que es el pecado en el hombre. Así que esa es la primera lección que obtenemos de este milagro, la condición de todo ser humano, la condición de toda persona que ha nacido y que nacerá en este mundo. Lo segundo que podemos ver en esta historia es que hay solo una persona que puede tratar con la enfermedad del pecado. Isaías 53 es un hermoso capítulo que nos habla acerca de lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Y el versículo 4 nos expresa lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso fue lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Y aquí es una palabra enfermedad para hablar acerca de las consecuencias del pecado. Y a veces tenemos una idea errada de lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese es el pecado que nos nubla, que nos ciega para poder ver realmente lo que estaba ocurriendo allí. Puede que no lo entiendas. O que pienses que Cristo tuvo que experimentar todo aquello por sus propios pecados. Pero aquello es un error, porque lo que Cristo estaba haciendo en la cruz del Calvario era pagando por la maldad de otros. Era llevando el castigo de otros, no su propio castigo. Él no merecía castigo, él no había hecho absolutamente nada que lo hiciera merecedor del castigo por el pecado. Él vivió una vida de obediencia, él vivió una vida de rectitud, así que todo lo que él hizo en la cruz del Calvario lo hizo en favor de aquellos que sí han sido desobedientes, aquellos que han llevado una vida lejos de Dios, aquellos que han vivido en engaño, aquellos que han vivido en orgullo, aquellos que han vivido una vida completamente para sí mismos y no para Dios. Así que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es cargar sobre sí mismo ese castigo, esa deuda asociada al pecado de todo ser humano. Queridos amigos, debemos reconocer que no vas a encontrar nada como esto en la historia de la humanidad. Hay hermosas historias que uno ha leído y nos gozamos y nos alegramos en todo aquello. Pero no hay nada realmente como lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y debemos entender que la obra redentora de Cristo en el Calvario es lo único
Y no hay nada fuera de lo que Cristo hizo en la cruz que nos permita hallar comunión con Dios. Y todo esto es ilustrado en esta mujer. 12 años había perdido su tiempo en otros médicos y nadie la había podido curar. Y quizás cuántos años hemos gastado nuestra vida ocultos en la religiosidad, o nuestra vida oculta en la moralidad, o nuestra vida oculta tras personas que nos rodean, que llevan una vida cristiana, pensando que de alguna u otra manera por osmosis aquello se nos ha de transmitir. Esta historia nos muestra, nos ilustra y nos presenta que debemos ir de manera personal delante del Señor y comprender que todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo por pecadores como yo. Y de entender que no hay manera ni forma en que podamos ganarnos ni merecernos aquella reconciliación, aquel perdón de nuestros pecados. Debemos creer entonces que necesitamos reconciliación, que estamos lejos de Dios, que nuestro pecado nos ha apartado de Él. Necesitamos creer que el pecado tiene consecuencias eternas, pero a la vez necesitamos creer que Cristo es quien puede quitar el pecado, darnos perdón y darnos comunión con Dios. Y la tercera cosa que quiero mencionar con respecto a esta historia tiene que ver con cómo nosotros debemos acudir a Él. Y esta historia también nos presenta todo esto. Debe ser hecho de manera personal, de manera individual. ¿Conoces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Tal vez un amigo, tal vez un predicador, o aún, como en esta tarde, conoces lo que Cristo hizo en la cruz, conoces tu realidad, conoces cuánto has ofendido a Dios y cómo te llama al arrepentimiento y a la fe sincera en Cristo como el único medio por el cual podemos ser reconciliados con Dios. Aceptas que esa es la realidad, aceptas que no hay camino fuera de Cristo que nos pueda llevar al Padre y ahora confías completamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La fe es como una mano, como esa mano que se aferra a algo. No es la fe que salva, sino es el objeto de la fe que es Cristo y su obra redentora en la cruz. Así que esto no es algo que se pueda ganar, no es algo que se pueda lograr por méritos, no es algo que se pueda lograr por herencia. Esto no es algún asunto étnico de algún país o de algún tipo de personas. Es venir delante de Él de manera personal, humillarnos delante de Él, reconociendo nuestra necedad, nuestro pecado y reconociendo que tan solo Él puede perdonarnos. Así que le pedimos perdón, le rogamos que nos reciba como sus hijos. Le decimos, esta es nuestra realidad, esta es mi realidad, esto es lo que yo he hecho, estas son las cosas en las cuales he ocupado mi vida, estas son las cosas que he disfrutado y hoy comprendo cuánto te ofende, reconocemos que no somos dignos, pero por otro lado, damos gracias y confiamos en que Cristo es suficiente aún para el más grande de los pecadores. Impedimentos te vas a encontrar con muchos, la burla, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir aquellos que me rodean? Pero a esta mujer no le interesó. Sigilosamente se metió entre las personas para poder llegar al único que podía traerle sanidad. Queridos amigos, va a haber burla, va a haber dudas, va a haber desánimo. Pero mientras la muerte no venga a ti, nunca ha de ser tarde para venir al Señor. Pero el llamado de Dios es este: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y la respuesta de Cristo a esta mujer ha de ser la respuesta también que Él te ha de dar a ti. Hija, hijo, tu fe te ha hecho salva. La confianza en Cristo, en todo lo que Él hizo en favor de pecadores, en saber que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación y que Cristo lo ha hecho todo y pones tu confianza en Él, aquello ha de ser garantía de salvación y de vida eterna. Cuando te arrepientes de tus pecados, confiesas tus pecados y confiesas también y confías en que Cristo los pagó todos allí en la cruz del Calvario. Así que ahora lo que tanto buscabas como esta mujer, ahora es hallado. Esa esperanza verdadera que era tan esquiva, ahora ha sido alcanzada. Ese largo sufrimiento, las consecuencias del pecado, ahora llegan a su fin. Y todo esto está basado en términos de eternidad.
Aún van a haber aflicciones en el cuerpo. Aún para el creyente van a haber pecados que se van a cometer. Pero ahora estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Él. De tal manera que cuando vayamos al último día y partamos del escenario de esta tierra, vamos y tenemos la certeza y la seguridad que estaremos para siempre con nuestro Señor. Así que el verso 34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana, queda libre de tu azote. Libertad del pecado, libertad de la condenación. Ahora estamos en comunión con Dios, hemos sido reconciliados, va a haber un sentido verdadero y mucho más amplio de la vida. Y ahora entonces vamos a disfrutar de todo lo que trae el Evangelio, los beneficios del Evangelio, las maravillas del Evangelio. Y en la patria eterna entonces podremos disfrutar ya no por fe, sino por vista. Todas aquellas son las promesas y las garantías que el Evangelio nos promete. Y qué bendición entonces es ser un cristiano. Lo que el Evangelio trae es completamente diferente a lo que trae el pecado. El Evangelio trae comunión, el pecado trae separación. El Evangelio trae verdadera paz, el pecado trae sufrimiento. El Evangelio trae esperanza, el pecado trae una búsqueda continua de esa plenitud que nos es esquiva. El Evangelio trae paz, el Evangelio trae verdadera dicha y verdadera plenitud, porque está basada en asuntos eternos, está basada en nuestra realidad, en nuestra comunión que ahora hemos hallado con Dios por medio de Cristo. Queridos amigos, ven a Cristo. Pídele al Señor que Él te reciba, que Él te perdone. Pídele que te haga su hijo, su hija. Pero ven como esta mujer, ven con sinceridad, ven humilde delante de Él, sin autojusticia, sin intentar ofrecer algo de tu parte. Tienes que reconocer aquella bancarrota espiritual y confiar en lo que Cristo hizo en la cruz en favor de pecadores. Comprender que no hay nada que puedas hacer, sino tan solo descansando en lo que el Señor hizo para tener verdadera libertad, perdón de pecados y vida eterna. Termino leyendo una vez más el verso 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Que el Señor nos ayude a todos. Oramos a nuestro Dios. Amado Dios y Padre celestial,